Somos opinión. Somos la clave. Estamos ya partiendo el programa y tenemos a nuestra primera entrevistada. Ella es Josefina Canales, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Josefina, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pero encantada. Oye, encantado. Josefina, a ver, hay varias cosas que han pasado en el contexto de la Universidad Católica. Vayamos a lo más reciente, que ha sido esta situación con Daniela Vargas, una muchacha que tenía la posibilidad de ser trasplantada al corazón y sin embargo la Red Christus determinó que no correspondía porque lo que básicamente dijeron ellos en términos factuales es que había una precariedad social por su entorno, de que el postoperatorio pudiera estar bien acompañado y por lo tanto no sugirieron ni recomendaron hacer este trasplante, lo que ha causado bastante controversia porque da la sensación de que es una suerte de eutanasia, llamémoslo así, a priori. Sí, la verdad nosotros hemos conversado con las distintas autoridades sobre este tema y es un tema bastante complejo porque no solamente tiene que ver con un protocolo que utilizó UC Christus, sino es un protocolo que en base a que se realizan en distintos hospitales también. Lo que nosotros aquí creemos que es grave es que este caso haya ocurrido hace bastantes años y que nuestra universidad no se haya pronunciado. Aquí también hay un problema relacionado, como por ejemplo con el Sename, que no se hizo cargo realmente de la situación de esta niña, y también incluso con la donación de órganos que hoy vemos en Chile. O sea, creemos que falta una cultura en cuanto a donación de órganos, que falta una cultura en cuanto a la importancia que tiene esto y en lo relevante que es dar a conocer a las familias que uno es o no es donante de órganos. Pero también analizar cómo nosotros estamos aportando desde la Universidad Católica, que es una de las mejores universidades católicas de Chile, a solucionar estas problemáticas, como también la problemática del Sename, que hemos visto que ha sido un tema también durante el año. Sí, ¿qué instancia es la que ustedes tienen como FEUC para poder eventualmente debatir con las autoridades e incluso llegar a conversar con las personas que están asociadas al Hospital Clínico y a la Red Christus? ¿Cómo lo hacen? O sea, personas asociadas directamente a la Red UC Christus, nosotros no tenemos mucha relación. La verdad es que lo hemos conversado vía mail, pero también vía el espacio democrático que hoy en día tenemos para las conversaciones entre estudiantes y en este caso los decanos y el rector, que es el Consejo Superior, al que asiste el presidente o presidenta de la Federación y Consejería Superior. En ese espacio ha sido donde se ha dado la tónica un poco de esta conversación, pero tampoco hay otros espacios formales para por ejemplo, tener contacto directo con UC Christus. Josefina, tú eres parte del movimiento Nueva Acción Universitaria, del NAU, y hace mucho tiempo que ya viene dándose esta lógica de que no es pan comido en la FEUC, como fue en algún momento dado, que la derecha ganara la FEUC. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál es la razón que ustedes atribuyen a eso? Yo creo que, bueno, hay muchos temas. Cómo ha cambiado nuestra universidad y quiénes van entrando a la Universidad Católica. Yo creo que los estudiantes que entran a la UC cada vez quizás son menos conservadores, son mucho más progresistas y tienen ideas muy distintas a lo que piensa la derecha de este país. Sin embargo, nosotros creemos que nuestra universidad sigue siendo conservadora en cuanto a la jerarquía y a la autoridad en sí misma, pero somos los estudiantes los que venimos a cambiarla. Pero ahora, entendamos, sí, primero y ante todo, que el dueño de la universidad es nada más y nada menos que el Vaticano, digamos. Sí. Que no pasa por ser particularmente el ente más progresista del planeta, digamos. No, claro, en el fondo el Vaticano es el que toma la última palabra, pero en cuanto a decisiones mucho más generales, nosotros creemos que somos los estudiantes quienes hemos cambiado, pero nuestra universidad aún no lo hace. O sea, está... ¿En qué cosas, por ejemplo, Josefina, por ejemplo, tú crees que debiera haber cambios en la Universidad Católica? Yo creo que la democracia interna.
pasan muchas cosas que nuestro rector, en este caso las autoridades, hablan de la comunidad universitaria, de la comunidad de la UC, pero jamás se preguntan realmente qué piensa la comunidad de la UC. Y entendiendo la comunidad de la UC como estudiantes, trabajadores subcontratados, todos quienes pertenecemos a ese espacio y estamos ahí. Para nosotros, a diferencia quizás de las autoridades de la universidad no es, sino que se puede hacer y se debe hacer, porque si no deja de ser una universidad. Cuando no es construida por sus propios miembros, cuando no es criticada y analizada, deja de ser una universidad y pasa a ser casi que un colegio. Lo que nosotros creemos es que debemos seguir avanzando hacia una democracia universitaria donde sea triestamental, y creo que eso es lo que vamos a luchar este año. Y desde ese punto de vista, Josefina, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando a nivel de educación en el país, con todas las reformas que han habido, con lo que de alguna manera se ha prometido en los distintos programas de los candidatos? ¿Cómo ven qué tanto los va a afectar a ustedes? Yo creo que, bueno, hay muchos candidatos que tienen propuestas muy distintas en visión de la educación superior, pero también en una visión mucho más global de cómo entender la educación. Yo creo que durante el último gobierno hubo una intención de entender la educación como un derecho social, o una intención de transformar la mirada que teníamos hace algunos años de la educación, pero yo creo que no se logró cambiar ese paradigma del todo. Se hicieron cosas positivas, pero falta mucho por avanzar en cuanto a esas reformas. Y yo creo que las reformas, bueno, tenemos candidatos de distintos tipos, desde Piñera hasta Beatriz Sánchez, que tienen, yo creo, visiones muy distintas de lo que podría ser la educación del futuro del país. Sí, eso es cierto, hay distintas visiones, hay distintas maneras de enfrentar, por ejemplo, lo que ya se ha hecho, pero hay una cosa que es bastante interesante, que yo no lo había visto que ocurriera así antes. Se han hecho reformas en materia de gratuidad hasta el 50% y probablemente puede ser, no creo que se vaya a alcanzar el 60% antes de marzo, pero el 50%, pero es algo aparentemente casi inamovible, porque hasta los candidatos más conservadores han señalado, por lo menos Sebastián Piñera lo ha hecho, que no está dispuesto a retirar la gratuidad que ya se ha concedido. Eso es una cosa que me parece refleja que la gratuidad probablemente va a ser materia de discusión futura igual, sea quien sea que gane, digamos. Sí, efectivamente, yo creo que el tema de la gratuidad es un tema transversal en las distintas propuestas de los programas de los candidatos presidenciales. Nosotros, yo creo, como estudiantes y también como lista de federación, creemos que no deberíamos estancar la gratuidad, sino que por el contrario, tenemos que seguir avanzando con el resto de los deciles para entender realmente por qué queremos esta gratuidad y por qué los estudiantes hemos estado hablando de gratuidad, de educación gratuita durante años. Pero una gratuidad que también hoy en día le vemos muchos déficits, como por ejemplo que sea por glosa presupuestaria. No puede ser que nuestros compañeros estén cada año dudando si es que van a poder estudiar o no en esta universidad. Sí, eso es verdad, no está hecho sobre la base de una cosa plurianual, digamos, ni una cosa estable. No es estable en el tiempo, entonces también cómo podemos mejorar esta gratuidad que tenemos hoy en día, pero también tenemos que seguir avanzando. Sí, ustedes han señalado, y tú lo has hecho, Josefina, que aquí no se puede solamente concentrar en la visión exclusivamente en lo universitario, sino que hay que partir desde bien abajo, con la educación desde esa cuna parvularia para adelante, digamos. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la mirada que tiene una universidad? Es decir, alumnos que están ya en la última etapa de la educación respecto de lo que está pasando en lo que todavía recién está empezando a formar parte del sistema educativo. Bueno, a mí me toca el tema bastante personal, porque es la carrera a la cual yo estudio. Lo que nosotros proponemos es que no solamente hablemos de educación superior, pero tampoco solamente hablemos de educación inicial. O sea, veíamos que el CAST, por ejemplo, Felipe Cast, hablaba de los niños primero, por ejemplo. Nosotros creemos que aquí más que los niños primero son los niños también. Es una etapa que en los últimos años ha sido bastante invisibilizada a nivel social, y yo creo que donde tenemos que poner el análisis y hacer como un poco
por qué la educación inicial es importante y por qué el país debería invertir ahí también. Yo creo que también pasa por un tema cultural, de entender que la educación parvularia es de los primeros niveles donde, por ejemplo, podemos disminuir la brecha de desigualdad en el futuro del país. Ahora, en el caso de esa educación inicial, ahí hay bastante diferencias también. Hay desde personas que proponen que la educación parvularia sea universal y gratuita. Vamos a ver si eso se puede implementar en caso que el candidato que dijo eso, que es Piñera, llegue a... Hay otros que lo proponen abiertamente y que no tienen ningún problema porque está dentro de la ideología de sus candidaturas, el que esa educación sea muy cercana sea gratuita sin duda, pero además tenga un apoyo estatal muy fuerte. Y el problema es que aquí en algún momento dado, con el sistema que tenemos, y tú vas a ser parvularia y lo conoces perfectamente bien, el sistema que tenemos donde se está conjuntamente en los barrios lo privado y lo público, las decisiones de las personas para tomar una educación parvularia en uno u en otro lado, ¿por qué se determina? ¿Por qué razón los papás escogen, por ejemplo, un parvulario versus otro parvulario? Yo creo que tiene mucho que ver con la calidad más que quizás con cobertura. Yo creo que ahí también está el problema de los últimos programas presidenciales, que solamente hablan de aumentar la cobertura, pero no estamos viendo por qué hay que aumentar la cobertura. Si, por ejemplo, hoy en día son muy pocas familias quienes envían a su hijo a la sala cuna. Los espacios quizás de calidad son muy distintos en el espacio público que en el espacio privado. No digo que los jardines hoy del Estado estén mal, pero hay muchas cosas que mejorar, que diferencia que algunos jardines privados quizás tienen mayores accesos. Por ejemplo, menor cantidad de niños por sala o mayor cantidad de adultos, material de diversos tipos, entre otras cosas que yo quizás creo que pueden hacer elegir a ciertas familias ciertos jardines infantiles. Claro, bueno, eso pasa transversalmente en prácticamente todo, desde los barrios, desde el colegio, por cierto, universidades también, desde cualquier cantidad de cosas que tú observes en Chile, se te da un poco esa diferenciación entre personas más que se perciben más similares versus aquellas personas que están más distantes porque se consiguen más diferentes. Claro, o sea, también creo que existe un tema en cuanto a la segregación, por ejemplo, ¿dónde están los jardines Junji hoy en día ubicados en nuestra región? Por ejemplo, en la región metropolitana. Existen pocos jardines Junji que quizás estén ubicados en la zona centro o al oriente. Por lo tanto, también es difícil hablar de una educación que pueda ser realmente para todos cuando espacialmente los jardines están en otro espacio y quizás también es donde más se necesita. Yo creo que aquí hay que ver bien cómo estamos viendo el foco de la educación parvularia, en quiénes estamos poniendo el foco, si realmente estamos poniendo el foco en los niños, en su aprendizaje y desarrollo, o estamos poniendo el foco en la necesidad del adulto. Yo creo que si es la necesidad del adulto, hay que empezar a cambiarlo. Estamos conversando con Josefina Canales, presidenta de la FEUC. Josefina, hay un punto que también es interesante respecto de lo que de alguna manera podríamos denominar las carreras que necesita el país versus las carreras que ofrecen las universidades. Hay, por ejemplo, es bien sorprendente, hay áreas del país donde uno podría argumentar cómo es posible de que, por ejemplo, Chile, un país que casi el 50% de su ingreso es minero, sea tan difícil conseguir geólogos, sea tan difícil conseguir ingenieros en minas, sea tan difícil conseguir profesionales en el ámbito de la minería. Sin embargo, uno puede, por ejemplo, encoger periodistas de al tuntún, digamos, todas las universidades casi sacan periodistas o sacan otro tipo de carreras que eventualmente, siendo, por cierto, muy importante, no tienen el mismo input en carreras que sí son trascendentales. Todo lo que tiene que ver con la computación, todo lo que tiene que ver con el futuro, todo lo que tiene que ver con robótica, todo lo que tiene que ver con un montón de cosas, esas carreras prácticamente no las tenemos en Chile. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos a nivel de educación superior.
cuándo estamos, por ejemplo, en qué carreras estamos aumentando la matrícula o qué carreras estamos creando y cuáles estamos dejando de lado, por ejemplo, en las distintas universidades. Y yo creo que allí es el Estado el que tiene un rol fundamental de promover la creación de ciertas carreras, de promover y fiscalizar también que las universidades estén realizando realmente una apertura de matrículas que tenga relación a las necesidades del país. Yo creo que allí el Estado es el que debe cumplir ese rol y que hoy en día no se está cumpliendo. Hay mucha discusión dentro del estudiantado de la Universidad Católica que tú representas, Josefina, sobre estas elecciones. Me refiero a dos cosas. Una, ¿tú sientes que el estudiante promedio de la Universidad Católica es alguien que, por ejemplo, se siente ciudadano, va a votar, tiene ganas de participar del sistema? Yo creo que no necesariamente el estudiante promedio entiende la necesidad de ir a votar y de participar en los sistemas democráticos, no solo a la interna de la universidad. A pesar de que a la interna de la universidad nosotros somos una de las universidades que más participación tiene en la elección, por ejemplo, de nuestra federación, más de un 50% de los estudiantes votan en estas elecciones, yo creo que a la externa del país se ve una diferencia. Yo creo que muchos quizás están en descontento en cuanto a la política nacional y deciden, por ejemplo, no participar. Ahora, me encantaría que me pudieras explicar por qué, y te le pregunto por lo siguiente: si es que hay una instancia donde se advierte muy rápidamente la condición de ciudadano, donde tú adquieres las habilidades que te van a permitir vivir en el futuro, donde tú entiendes mucho mejor que en cualquier otra instancia cómo la sociedad, la convivencia es un sistema, donde las cosas que se hacen o no se hacen afectan terceras cosas, cuartas cosas en otros lados. Si es que hay algún lugar, por lo menos históricamente era así, donde uno creía que ser ciudadano era una vivencia real y que tenía importancia, era en la universidad. Tú me estás diciendo que muchos creen que eso ya no tiene sentido, no sirve, uno no forma parte de este ente de convivencia política. Yo creo que son varias cosas. Uno parte desde muy pequeño, desde la educación cívica, que no estamos teniendo hoy en día. O sea, yo personalmente, quien he estado en la universidad hoy en día, jamás tuvimos ramos de educación cívica como tal. Entonces no tenemos un conocimiento real quizás del aporte o de incidencia que podemos hacer desde, por ejemplo, en este caso la juventud hacia el país y también en la participación de los distintos espacios. Pero también yo creo que nuestra universidad particularmente pasa que como no estamos acostumbrados a realmente participar y a ser parte de la creación de nuestra universidad, los estudiantes consideran que lo que ellos digan o hagan no va a servir de nada, porque nuestra universidad va a seguir igual, porque los problemas van a mantenerse, porque nada va a cambiar. Pero nosotros creemos que debe ser lo contrario, o sea, entre más fuerza, entre más colectivo y entre más organización seamos, entre más fuertes seamos, para cambiar esta universidad lo vamos a lograr. Pero para eso necesitamos participación activa y motivación por parte de los estudiantes que hoy en día no tenemos. Que eso es bien curioso, fíjate, yo te tengo que reconocer que yo soy bastante más viejo que tú, pero eso es algo que en la época, mira, en la que yo fui a la universidad, que era en plena dictadura, yo salí del colegio del año 1973, el mismo año del golpe, y entré el 74 a la licenciatura en física, y después estuve en la Escuela de Periodismo durante un año y medio de la Universidad Católica, antes de irme a Estados Unidos, donde saqué mi carrera, pero nadie dudaba en esa época en términos universitarios, incluso dentro de un sistema que era extraordinariamente represivo, nadie dudaba que el estamento estudiantil era el ciudadano, y por eso en esa época, con todos los temores que había, con todas las cortapisas que había para la organización, la gente conversaba porque sabía que ese era el, si tú quieres, futuro educado, privilegiado incluso, de una convivencia en el futuro. Y que eso no tenga un correlato relativamente similar ahora que uno puede hacer todo lo que quiere en términos de su movimiento, me parece a mí, qué sé yo, casi demencial. Sí, yo creo que es un tema preocupante. Es preocupante quiénes son los estudiantes y por qué nos estamos movilizando y por qué no también. O sea, yo creo que dicen en clave una palabra que es importante: los privilegiados.
Hay muchos de nuestra universidad quienes, y quizás incluso me incluyo, hemos sido privilegiados a lo largo de nuestra vida. O sea, nosotros no nacimos en dictadura, la gran mayoría nació ya en democracia, cuando las cosas eran quizás mucho más simples y no realmente veías cuál puede ser tu rol para cambiar lo que te molesta del país o de la institución. Yo creo que hoy en día estamos frente a una generación, y no hablo solamente de la Universidad Católica, sino más general, de una generación de gente un poco más que acomodada en nivel socioeconómico, sino como acomodada de que si yo no participo, quizás los cambios van a participar igual, o sea, van a ser igual. Hay alguien que se va a mover por mí, y no somos realmente nosotros los jóvenes los que estamos realmente luchando por esos cambios. Josefina Canales, presidenta de la FEUC, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao. Para que esté 100% en línea con su negocio, afíliese 100% en línea en transbank.cl y comience a vender desde 48 horas hábiles. Transbank, apoyando negocios. Porque en las elecciones una sola visión no será nunca suficiente. Dos líderes se unen en un gran despliegue periodístico nunca antes visto. Chilevisión y CNN Chile en elección 360, cobertura total. Volvemos. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave.